Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy os voy a hablar de mi moto, de mi Ducati Multiestrada 1200 del 2012. Y esto es por su especial 10º aniversario. Así que, allá vamos. Bueno, vamos a empezar y antes de nada decir que esto es un especial de mi moto y que al final he tenido que dividirlo en dos vídeos. Este primer vídeo creo que va a ser una prueba, unos comentarios lo más objetivos posibles, ¿vale? Y va a ser como si fuera una prueba de las normales, de las que yo hago, a lo que quizás, bueno, a lo mejor ponga algún matiz o algún detalle basado en la experiencia después de haberla rodado durante 10 años. Y luego, pues os hablaré en el siguiente vídeo un poco de mi experiencia con ella durante 10 años, todos los accesorios que le he puesto, todos los viajes que he hecho, contestaré a vuestras preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto es algo que os debía a vosotros, que le debo a mi moto e incluso me lo debía a mí mismo. Y bueno, voy a comenzar, pues bueno, vamos a echarle un vistazo estéticamente a mi moto. Para mí, aunque a pesar que hayan pasado estos 10 años, creo que estéticamente los ha soportado muy bien. La moto es bellísima, aún llama algo la atención, no sé si, pero bueno, tampoco tanto, llama algo la atención quizás por el rojo Ducati. Pero bueno, a mí me gusta. Me sigue gustando a día de hoy, me parece preciosa, tiene unos puntos muy espectaculares. Para mí lo más importante y lo más bonito es el monobrazo, el entramado tubular de trellis, aún ese clásico trellis que se va perdiendo en la marca. Y bueno, sobre todo sus formas, del depósito, del pico de pato, esa mirada agresiva. Y bueno, en conjunto yo creo que bueno, se nota pues bueno, que la gente de Ducati, el diseño de Ducati, pues sí, tiene siempre ese punto italiano que a todos pues, nos llama un poquito la atención. Yo creo que bueno, poco más hay que decir más que admirarla, porque en su momento creó tendencia y creo que sigue manteniendo esa tendencia. A mí creo que otro punto que me gusta mucho son los paramanos con las intermitencias. Yo creo que está súper conseguido. Y bueno, ese asiento en dos alturas y bueno, esas aletas que tienen en los laterales, que bueno, a mí principalmente me recuerdan mucho a las 999, ¿sabes? De Ducati, de Tener Black, ¿sabes? O sea, que creo que sí, tienen ahí ese puntito que bueno, que siempre Ducati sabe dar y añadir a sus motos. Y bueno, yo creo que bueno, estaría admirándola. Es mi moto, me gusta mucho. Bueno, deciros que no es la de las suspensiones onlys, la de las suspensiones normales. Y bueno, y en el siguiente vídeo sí que os contaré por qué la elegí. La elegí en vez de las suspensiones onlys, más allá de la diferencia económica. Tiene un motivo y un porqué. Y bueno, ¿qué más deciros? No sé, a mí me llama mucho la atención, siempre me ha gustado los trenes delanteros, y más los trenes delanteros bien dimensionados, con buenos discos, buenas horquillas, y en este caso lo tiene, a pesar de ser una trail con unas suspensiones relativamente de recorrido largo, es 100% asfáltica, es una trail asfáltica que sí, que a lo mejor te admite una pequeña entrada en el campo con los neumáticos mixtos y una pista muy sencillita, sí, pero bueno, a pesar de tener un cubrecárter bastante bien, sí que deja el colector muy a la vista. Y bueno, siempre son cosas que un daño en el colector pues luego es difícil de reparar, luego la reparación o el cambio de un colector no es algo que sea barato y asequible. De todas maneras,
una caída en campo con esta moto es de todo menos barato. Ya lo es, o sea, tienes que tener bastante cuidado. No es barato una caída con esta moto, ni muchísimo menos. Y bueno, creo que basta ya de hablar un poco de lo bonita o lo fea que es, porque al fin y al cabo ya tiene unos años y más de uno, más de otro ya la tiene más que vista. A mi parecer, me parece una moto preciosa y una moto que en líneas generales el paso del tiempo no le ha hecho demasiado daño. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a la ficha técnica. Bueno, el motor es un 1198 centímetros cúbicos de 4 tiempos, 2 cilindros, 4 válvulas por cilindro, con una potencia máxima de 150 caballos a 9250 revoluciones, un par máximo de 118,7 Nm a 7500 revoluciones. El chasis es un tubular de acero. La suspensión delantera es una horquilla hidráulica invertida de modelo Marchoni de barras de 50 mm con recorrido de 130 mm con la regulación en compresión, extensión y precarga. La suspensión trasera es un monobrazo de aluminio con un amortiguador progresivo con un recorrido de 170 mm con regulaciones en compresión, extensión y precarga. El freno delantero son dos discos semiflotantes de 320 mm de la marca Brembo con un anclaje radial y piezas de 4 pistones. El trasero es un 245 mm con un Brembo de 2 pistones opuestos. La rueda delantera es una 120-70 llanta 17 y la rueda trasera es una 190-55 también en llanta 17. La distancia entre ejes es de 1530 mm con una tela del asiento de 850 mm con una capacidad de depósito de 20 litros y un peso en seco de 189 kilos. Y vamos a echarle un vistazo al panel de control que a día de hoy sigue siendo completísimo a pesar de ser monocromo y tienes toda la información que puedas desear y más: revoluciones, velocidad, reloj horario, nivel de combustible, odómetro, trip 1, trip 2, etcétera, etcétera. Todo se maneja desde las piñas de una manera muy fácil y muy intuitiva. Luego tiene un completísimo ordenador de a bordo donde tienes los modos de conducción, el range, o sea, los kilómetros que te quedan, el combustible que estás consumiendo instantáneamente, el consumo medio, la temperatura del aire, etcétera, etcétera. Un montón de información. Y luego dentro del submenú puedes elegir los diferentes mapas de cada modo de conducción, etcétera, etcétera. O sea, es muy completo, te puedes perder en él y bueno, creo que a día de hoy, a nivel de electrónica y todo eso, tiene cosas que aún se están implementando en las motos de hoy en día. Sí que creo en su momento era una moto top y a día de hoy, pues bueno, sigue siendo una moto top a pesar de tener 10 años. Y bueno, y vamos a subirnos a la moto para ver cómo me encuentro. Evidentemente yo estoy muy acostumbrado a subirme a ella y yo me siento muy cómodo, con suficiente espacio tanto para el acompañante como para el pasajero, con un buen tope para la espalda y yo llego, con mi 1,83 m, pues bueno, llego bien al suelo. Es decir, que cuando te pones el mono y las botas, llego aún más de puntillas. Pero bueno, con maña yo ya me he hecho muy bien a la moto y la muevo bastante bien en parado y no tengo ningún problema. Y bueno, y vamos a arrancar este bicilíndrico y vamos a ver qué tal funciona. Y nos ponemos en marcha en autovía y autopista. Y bueno, aquí en estas vías, pues evidentemente no tiene ningún secreto a nivel dinámico para esta moto. Tanto suspensiones como motor, como chasis, etcétera, etcétera, están muy por encima de la vía y puedes mantener la velocidad de 120 km/h con total soltura, alcanzarlos con total facilidad y hay muchísimo recorrido en el mango del acelerador por si en hay algún problema, pues solventarlo a base de gas. Así que por ese aspecto no hay nada. La moto no se descompone ni en ninguna junta de dilatación, ni tomando ningún curvón a velocidad rápida, ni nada por el estilo. Así que a nivel de chasis, suspensiones, etcétera, etcétera, sobrada. Y pero bueno, sí que hay que hacer hincapié un poco en la protección aerodinámica y en la comodidad a la hora de hacer kilómetros. Pues decir y destacar que la cúpula, pues aunque parece relativamente alta, que la cúpula es regulable y la puedes poner a la altura máxima,
Aquí la estética ha mandado mucho y la inclinación que tiene la cúpula hace que la pongas a la altura que la pongas. Por lo menos con mi estatura, siempre, siempre, siempre genera algún tipo de rebufo en el casco. Algún tipo de ruido molesto, etcétera, etcétera. Sí, notas el pecho protegido, incluso el casco también protegido en la posición más alta, etcétera, etcétera, pero siempre genera algún tipo de ruidito, de rebufo, de molestia en el casco, siempre, siempre. Y es debido a la inclinación. De hecho, vas más cómodo con la posición baja o incluso con las cúpulas deportivas tipo Pikes Peak que habían, va poniéndolas y subiéndolas a tope, que con esta cúpula de serie. Es así. Yo no sé por qué, supongo que es el diseño mandado estéticamente puro y ya está. O mi estatura. Pero bueno, protege del aire, protege bien, pero genera lo que yo he dicho, ruidos en el casco, a mí por lo menos. Y he probado varios, ya ha sido más de 3 4 cascos con este, un Arai RX7 Corsair, el el ya me vendrá el nombre, el HJC, el RPA11, el Shark, el Wraith R y este SOI, y todos genera algún tipo de rebufo y vibración. Es decir, que en este SOI es en el que menos, pero en todos. Pero bueno, en el siguiente vídeo os encuentro la solución que yo encontré. Por lo demás, la protección aerodinámica bastante buena, los hombros quizás un poco descubiertos con la cúpula, pero bueno, con los paramanos, etcétera, funcionan muy bien y de hecho hacen prácticamente, con unos buenos guantes de invierno, prácticamente el uso de los puños calefactables casi inútil de la buena protección. Eso sí, si vas con guantes de verano, pues le pones puños calefactables y puedes ir en invierno sin ningún problema. O sea, la protección bastante buena. Quizás la protección aerodinámica de rodillas para abajo un poquito más flojita, debido a que no hay casi nada de protección en ese punto de carenado. Pero por lo demás, muy buena a la hora de hacer grandes kilometradas. He de decir que bueno, el asiento es relativamente cómodo, aguantas bastante bien, pero yo diría que pues a partir de los 300, 400 kilómetros, sí, 2 depósitos, que no iban a ser 2 depósitos, porque esta moto con los 20 litros hace 300 kilómetros del tirón, apurando a tope la reserva, porque la reserva se enciende y aún te quedan 100 kilómetros. Entonces, cuando se enciende la reserva llevas unos 200 y algo, ¿vale? Entonces, unos 400 al segundo depósito ya empiezas a notar, yo por lo menos, molestias en el culete. Pero bueno, es fácilmente solucionable, pues bueno, con un buen culot de ciclista, etcétera, etcétera, pues puedes hacer fácil tiradas largas, sobre todo de autovía a autopista. Si ya vas por vías secundarias, etcétera, etcétera, con el movimiento y todo eso, el culete se resiente menos e incluso tú también te cansas menos de estar ahí en la misma posición. Y bueno, poco más que decir de vías secundarias, de vías rápidas con la multiestrada. Así que bueno, en el siguiente vídeo os contaré un poquito más de pues qué he hecho yo para proteger mejor aerodinámicamente y cómo se siente con las maletas, etcétera. Así que bueno, vamos a ello. Y ya estamos en vías secundarias. Las vías secundarias ya te disfrutas, ya empiezas a notar el buen funcionamiento, el ajuste de las suspensiones cuando te las ajustas a tu gusto. Yo por lo menos las tengo ajustadas a mi gusto, que es más sport turismo que deportivo o sport 100%, ¿sabes? O sport turismo, ¿vale? Ni tiro hacia la rigidez ni siento hacia las suspensiones muy blandas. Y bueno, las tengo bien ajustadas, me gustan cómo me transmiten toda la información, y si el suelo o el trazado o la carretera está muy rota, me permiten seguir con un ritmo aceptable y sin resentirme mucho y sin cansarme demasiado porque el asfalto esté malo. Y funciona muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya, pues bueno, evidentemente notas el poderío del motor y prácticamente, pues bueno, simplemente con un golpe de gas dejas a cualquier vehículo detrás en un adelantamiento. Hay que medirlos, porque los adelantamientos siempre hay que medirlos, pero es bastante fácil y bastante rápido medirlos, que se miden sin ningún problema. Además, a base de acelerador lo tienes solventado prácticamente, a no ser que vayas en sexta, muy bajito de velocidad, prácticamente no hace falta reducir.
Y bueno, hablando de ese aspecto, sí, el motor es muy especial. Es un motor, pues, derivado de la deportiva de ese momento, de la Superbike, de las 1098. Entonces tiene un carácter bastante, deportivo. Voy a hablar así, tiene carácter, no es una moto dulce, 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 para nada. Es una moto que, en cierto modo, tienes que, aprender a llevarla, porque no es te tienes que hacer un poco a ella en ese aspecto. Y sí, es una moto muy de marcha. O sea, tiene, cada momento tiene su marcha. En carreteras secundarias, por ejemplo, sexta es prácticamente inútil. No merece la pena meter sexta porque, la moto la notas que va muy forzada, incluso te pega algún traqueteo que dices: "Ostras", y sin embargo vas a 100 por hora, pero no, mejor quinta, incluso cuarta. Y la moto se siente muy suelta, muy suavecita al puño de gas y te diviertes muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y vas a un ritmo muy vivo, muy alegre, y la moto se tiene muy bien, las curvas rápidas, curvas más o menos lentas, de media velocidad, y trazas prácticamente con el pensamiento, se mueve muy bien. Y como decían en su momento, es como una deportiva de manillar alto, efectivamente. Es, una deportiva con manillar alto, se maneja muy extraordinariamente bien en ese aspecto y con una confortabilidad muy buena. Yo en ese aspecto la noto muy confortable. Además, aquí como no vas tan rápido como en la autovía autopista, el nivel de protección aerodinámica tampoco lo exiges tan alto y se siente muy, muy cómoda. Y bueno, cuando las vías, pues bueno, se estropean un poquito o algo, pues bueno, ese tarado de suspensiones que yo llevo, pues te deja manejarla muy bien y muy a gusto, y verdaderamente la moto se tiene muy bien. Está, por así decirlo, para mí, está 5 o 10 peldaños por encima de mi nivel de conducción. Así que la disfruto mucho, me lo paso muy bien con ella y sé que tengo motor por encima y moto por encima mío, pues, por así decirlo, por en caso de necesidad. Y creo que es el momento de ir a atacar las curvas. Y ya estamos en las curvas. En las curvas casi, casi, casi hay que ir con mucho tiento porque si te emocionas con el puño de gas, etcétera, etcétera, empieza a actuar el control de tracción y es una auténtica devoradora de neumático trasero. Neumático trasero, como empieces a ver la luz del control de tracción, sabes que cada vez que se enciende se va comiendo el neumático. O sea, tienes que ir con suavidad, con el puño de gas. Es una moto que tiene mucho carácter, con un empuje y una subida de vueltas bastante fulgurante. O sea, cuando llegas a las 6.000, 7.000, 6.000, 7.000 prácticamente que las sube solas, y de 7.000 para arriba ya, bueno, te lanza. Te lanza, incluso muchas veces te puede lanzar hasta con una rueda delante, por el aire, si no eres fino con el gas. Eso hay que decirlo. Es relativamente exigente, no mucho, pero relativamente exigente la conducción. Y luego, pues bueno, yo prefiero llevarla un poco on-off. Es decir, lo hago todo antes de llegar a la curva, prácticamente no la dejo correr, sino que con un hilito de gas trazo la curva y cuando ya tengo la moto recta abro gas fuerte o enciendo el acelerador y ya está. No prefiero, pues bueno, prefiero este tipo de conducción con esta moto porque me siento más cómodo, ¿vale? Sí, a lo mejor voy en unas marchas a lo mejor relativamente más corta, etcétera, etcétera, porque el empuje es muy grande. Que seas a lo mejor entrando con un poquito más de velocidad en tercera, a lo mejor, o en cuarta, abriendo un poquito antes, etcétera, etcétera. Sí, no lo voy a discutir, que es, pues eso. Pero bueno, yo en este tipo de conducción, dependiendo de la carretera, dependiendo de si conozco más o menos las curvas, etcétera, etcétera, o incluso el ritmo, a veces quizás prefiero ir a un ritmo más turístico y simplemente, pues bueno, busco un momento monomarcha y bueno, aunque haya trazado muy lenta la curva y haya forzado un poco el empuje desde abajo del bicilíndrico y me haya regalado alguna traqueteo, pues bueno, tampoco pasa nada. Pum, la saco y ya está. Pero bueno, es eso, que es una moto que te permite ir muy rápido, mucho, 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 mucho. Y en cierto modo es exigente, porque si vas, empieza ella, o sea, si tú exiges a la moto, ella también te exige, ¿vale? Entonces llega un punto en que aunque puedas corregir, te exige que sepas cómo debes de corregir el momento. ¿Sabes? Una curva que a lo mejor no conoces y se cierra de golpe,
pues ese momento de cierre para tumbarse un poquito más y acabar la curva, te lo va a exigir ella. Así que hay motos que son más permisivas y te perdonan un poquito más esto, esta no te llega a permitirlo tanto. Por eso te digo que en ese aspecto hay que hacerse un poquito a ella. No es las motos de hoy en día que prácticamente con la electrónica, con todo lo que hay, pues te dejan mucho margen, son bastante fáciles en ese aspecto, que dejan bastante margen a la corrección. Esta no deja tanto margen y es bastante exigente en ese aspecto. Pero bueno, una vez, lo digo, te haces a ella, prácticamente te deja ir como quieras y a unos ritmos bastante interesantes. Y bueno, vamos a seguir con la prueba. De viaje. De viaje creo que hablaré más en profundidad en el siguiente vídeo, pero bueno, decir que es una moto pensada para viajar, viajar cargado, viajar lejos y disfrutar. Y tiene mil maneras de poder hacer, anclar el equipaje o lo que queráis. Así que bueno, la verdad que hablaré en profundidad más de este apartado. Hablaré en profundidad más de este apartado en el siguiente vídeo del especial de mi moto. Y ya vamos hacia la iluminación nocturna. La iluminación nocturna ya os hablaré de ella más profundamente, porque sí que yo he hecho varias modificaciones para poder ver mejor de noche, porque soy un miope perdido. Pero bueno, de decir que de serie, para mi gusto, pues bueno, no iluminaba mal, bastante amplio y bastante profundo las cortas, pero dejaba mucha zona en penumbra, por no decir oscura, cuando activabas las largas. Las largas apagan las cortas y bueno, las largas no están mal, las largas sí que están bien y profundas y amplias, pero por eso acabé, pues bueno, aunque me llamen ilegal, acabé poniendo unas bombillas LED que sí que me otorgan una profundidad y una anchura más que aceptable, y por eso también le puse los faros conecteros. Pero bueno, de eso hablaré más en profundidad en el siguiente vídeo. Pero bueno, de luz de serie con las bombillas halógenas, digamos que simplemente correcto. Y vamos con el acompañante. Pues hay que decir que con el acompañante la moto funciona perfecta, siempre y cuando regules el pomo de la precarga, tanto para el acompañante como para el peso que puedas llevar en el viaje. Pero bueno, se ajusta muy fácil y prácticamente con un par de vueltas lo tienes hecho. Así que la moto no pierde ni dinámicamente ni nada por el estilo. Y bueno, con el poderío del motor es más que suficiente para cargar cualquier acompañante sin ningún tipo de problema. La verdad que aquí el que más tiene que hablar es el acompañante diciendo qué tal va ahí detrás. Hola a todos, soy el acompañante de Caballero Motorista en esta prueba de la Ducati Multistrada 1200. Bien, ¿qué os puedo decir de esta moto? Pues que es la que más experiencia tengo encima de ella, por tanto de las que más detalle os puedo dar. Es una moto alta que para subir y bajar con mi estatura de 1,72 está bien, ¿vale? Se puede subir y bajar sin problemas. Ahora, sin maleta. Cuando se le pone la maleta trasera o las maletas laterales es un poco más complicado, ¿vale? Pero bueno, se puede con la experiencia se sube y se baja bien. Y es cierto que cuando tienes la maleta trasera pues es más cómoda porque tienes un respaldito, pero como os digo, en un día normal se puede subir y bajar fácilmente. El asiento pues no es ni duro ni blando, es decir, los he probado más mullidos, pero es un asiento cómodo y que puedes aguantar muchos kilómetros encima de ella. Yo fui al Ducati, Ducati Week y aguanté muchos kilómetros encima de ella sin ningún problema. Llevas las piernas en una posición cómoda, no se notan excesivamente las vibraciones, no se te duermen los pies después de muchos kilómetros. Y como os digo, es una moto que puedes viajar perfectamente como acompañante con ella porque es muy cómoda. Muy cómoda, y ya os digo que si encima le añades la maleta detrás, que tienes ahí el
posaespaldas, pues que mejor que mejor. Tiene unas agarraderas laterales y eso es todo. Y ya entramos en la ciudad y vaya por delante que, bueno, no es un ambiente en el que se sienta 100% a gusto, a pesar de tener un modo urban en el cual, bueno, la moto se dulcifica bastante, pero bueno, aún así el motor sigue traqueteando a bajas revoluciones y tienes que tirar del embrague. La primera prácticamente es una marcha que gastas muchísimo y segunda, pues bueno, primera, segunda y muy poquito tercera. Esas son las marchas en las que te tienes que mover en ciudad. Más allá no puedes más que nada porque el motor te da una coz increíble, traquetea en ese aspecto. Entonces, bueno, es eso. Y luego es bastante, el manillar es bastante amplio, es bastante alto, prácticamente toca con todos los manillares de los sub y bueno, tiene un escaso radio de giro. Las barras es lo que tienen y las barras del 50 milímetros que tiene, pues bueno, se notan y tiene un escaso radio de giro. Y bueno, y es una moto relativamente alta, entonces para moverla en parado y todo eso, pues bueno, se nota. Entonces, en la ciudad, pues bueno, no se mueve muy bien. Luego también es una moto muy calurosa. Enseguida en el primer semáforo ya lleva los 100 grados, a los 110 se activa en los electroventiladores y te dan bastante calor. Aparte del cilindro, tienes un cilindro justo en el culo, entonces bueno, quieras o no, no es el ambiente más preferido de esta moto, sobre todo callejear. Si son las vías pues rápidas o vías de varios carriles, las grandes vías, pues bueno, te puedes manejar bastante bien con ella. Puedes ponerle el top case para darle el toque de utilidad y bueno, te deja manejarte. Yo he viajado y me he movido con ella por Roma, ¿vale? Y bueno, pues no es que lo haya pasado súper bien, pero bueno, te deja moverte, pero no es moto de moverse con tráfico denso. Si el tráfico es denso, pues se nota. Si el tráfico es más o menos fluido y eso, se deja llevar mejor. Pero si el tráfico es denso, pues moverte entre los coches, etcétera, etcétera, pues bueno, necesitas un poco de experiencia, un poquito de maña y también un poquito de paciencia, porque hay sitios que, pues, por los que literalmente no pasa. Y si hace relativamente calor, la moto es calurosa. Es calurosa. Así que bueno, poco más que añadir. Esto es lo que ha sido la prueba en sí, ¿no? de mi moto. En el siguiente vídeo, pues bueno, os responderé a las preguntas, hablaré un poquito de, pues bueno, de los mantenimientos, de mi experiencia con ella en viajes, de mi experiencia con ella en curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, os emplazo para el siguiente vídeo, espero que este os haya gustado. Y como no, pues eso. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.